El propósito de este video es explicar el concepto de Avodah Zara, idolatría, en el contexto de Bnei Noach, y vamos a dividir el video en dos partes. Primero, vamos a hablar de los fundamentos, qué significa el concepto de Avodah Zara, y luego vamos a hablar de la pregunta famosa en la época del año al respecto de las fiestas, cuando los parientes invitan a los Bnei Noach a sus fiestas y festividades del 25 de diciembre, 1 de enero, etcétera, estas cuestiones, e incluso otras cuestiones más, como entrar en la casa de idolatría de ellos, etc. Vamos a comenzar con los fundamentos primero. En las primeras generaciones, después de Adam Arishon, el primer hombre, el hombre comenzó, en la generación de Enosh, comenzó a hacer diferentes servicios, excepto el servicio a Dios. ¿Qué significa diferentes servicios? El primer concepto se llama Shituf. Shituf significa sociedad. Ellos pensaron lo siguiente, que por cuanto la energía divina a este mundo proviene de Dios, la fuente de toda la energía es Dios, pero esa energía viene al mundo, llega hacia nosotros a través de las estrellas y las constelaciones. En hebreo se dice Koichavi Bumazalais, las estrellas y constelaciones, perdón. Entonces, por cuanto las estrellas y constelaciones, ellos pensaban, tienen Bejira Hofshis, tienen libre albedrío para decidir si nos van a dar esa energía que proviene de Dios o no nos van a dar, entonces es apropiado servirles, por ejemplo, arrodillarse a ellos, rezarles, ofrendarles sacrificios, etcétera, para que nos den aquello que Dios envía. Esto es lo que ellos pensaban. La realidad es que las estrellas no son más que, como dice el versículo, que son como un hacha en manos del leñador. No decide el hacha si corta este árbol o el otro árbol, si corta o no corta. El hacha lo único que hace es una herramienta. De la misma manera, las constelaciones son la herramienta que Dios utiliza, porque Él decidió de esa manera, creó el mundo de esta manera, para que la energía llegue al mundo y se materialice, etc., como si fuese un caño. Ponemos agua de un lado, sale agua del otro lado. El caño no decide nada. Pero en estas generaciones de Enosh pensaron, de vuelta, que las constelaciones tienen libre albedrío para decidir si nos dan esa energía que proviene de Dios o no nos dan esa energía que proviene de Dios. Y esto es algo similar a un ejemplo que trae el Talmud, una frase interesante. Hamra le mare, tibusa le yaque. Hamra, el vino, le pertenece al dueño de casa. Pero las gracias, tibusa, toiv, las gracias uno le da al mozo. Cuando el mozo te da la comida, el vino, uno le agradece al mozo. Pero en realidad, ¿a quién tendría que agradecer? Al dueño de casa. Este es el concepto, justamente, de Shituf. Shituf significa sociedad. No es que negaban la existencia de Dios, no es que negaban que Dios es la fuente de la energía, solamente que es apropiado agradecer, alabar, etcétera, servir al intermediario. Es decir, las estrellas y constelaciones. Este es el concepto de Shituf. Posteriormente, un paso más fueron todavía. El concepto de Avodah Zara. Avodah Zara literalmente significa servicio extraño. Dijeron, bueno, Dios dejó la tierra en manos de las estrellas y constelaciones. Ya no es necesario ni siquiera pensar en Dios. Al revés, la fuente de la energía son las estrellas y constelaciones. En el primer caso de Shituf, la fuente de la energía es Dios, solo que viene a través de constelaciones. En el segundo caso, la fuente de la energía son las constelaciones. Dios se aburrió de este mundo, por así decir. De vez en cuando viene y se involucra. Esto se llama un milagro. Pero, en general, dejó todas las cosas en manos de constelaciones, estrellas, etc. Y esto es el ejemplo es como un rey que nombra ministros para ocuparse de diferentes cuestiones en su reinado, y él se ocupa de las suyas. Dejó absolutamente todo en manos del ministro. Cuando hay alguna cuestión, cuando las papas queman, como dicen, cuando hay alguna cuestión muy compleja, entonces el rey se involucra, toca aquí, toca allá, dice esta indicación, la otra, y después se vuelve a sus propios asuntos. Y el versículo que indica esto es dejó Dios la tierra de vuelta, en manos de las constelaciones y las estrellas, etc. Esto se llama Avodah Zara. Pensar que la fuente de la energía es en otro lado, no en Dios, y por lo tanto la persona sirve y hace ofrendas, etcétera, para obtener más y más energía. Estos son los dos conceptos de Shituf y Avodah Zara. Ahora bien, ¿qué está permitido y qué está prohibido? Para el pueblo judío, tanto Avodah Zara, idolatría, como Shituf, como sociedad, están prohibidos. Pero para Bnei Noach, Avodah Zara, idolatría, está prohibido. Shituf no está prohibido.
¿Qué significa que Shituf no está prohibido? No hay una obligación de Bnei Noyaj, Dios libre y guarde, de agradecer o de alabar a las estrellas y constelaciones, porque uno sería un tonto. No son más que un hacha en manos del leñador. Pero no tienen prohibido esta cuestión de alabanza al Meshutaf, a la sociedad, por así decir, al socio, que en este caso serían los Kohabim Mazolis, las estrellas y constelaciones. ¿Qué significa que no tienen prohibidos? Significa lo siguiente: cuando observamos en la Toira, en el libro de Devarim, en el capítulo 4, versículo 19, hay un versículo muy interesante y un comentario de Rashi extremadamente interesante. El versículo dice: no vaya a ser que levantes tus ojos, está hablando Moishe Rabbeinu al pueblo judío, a los cielos, y veas el sol, la luna, las estrellas, todas las huestes del cielo, venid dachto, y te vas a apartar, y te vas a arrodillar o prosternar a ellos, y los vas a servir. Asher cholak Hashem Elokecha oison, Dios repartió, dividió, digamos, ellos, o sea, las estrellas, el sol, la luna, etcétera, como objetos de servicio, para todos los pueblos, para todas las naciones, bajo el cielo. Entonces Moshe está diciendo claramente: para vos, pueblo judío, no te prosternes a estrellas, sol, etcétera, esto no va. Eso va para las naciones del mundo. Ese concepto que hablamos anteriormente de Shituf, sociedad, agradecerle al sol porque nos da luz, pero en realidad es Dios el que nos da todo. ¿Ok? El sol es un intermediario. Shituf, sociedad. Explica Rashi en su comentario, un comentarista fundamental en la Toira, ¿qué significa Sher Cholak Loem? Que Dios los dividió, Lejolo Amin, para todas las naciones del mundo, etc. El primer comentario dice: para iluminar. Ok, esto es sencillo. Dios ilumina el mundo a través de las estrellas, los cielos, los soles, etc. El sol, etc. Pero el segundo comentario de Rashi dice: para ser dioses para ellos. Dioses con minúscula. Dios estableció sol, luna, estrellas, todas las huestes del cielo, constelaciones, para ser dioses para las naciones del mundo. Y no les impidió a las naciones del mundo equivocarse tras de ellos. Es decir, ¿está bien servir al sol? No, está mal. Pero Dios impide, prohíbe que las naciones del mundo sirvan al sol. No. ¿Con qué motivación? Ejelikam. Halak significa algo suave. Heilek quiere decir porción. Pero halak significa suave. Sino que Dios suavizó el camino para ellos con vanidades y tonterías, cosas que no tienen absolutamente ningún valor, como el servicio a las estrellas y las constelaciones, le tordon mina oinom, para quitarlos del mundo. ¿Qué significa esto? En otras palabras, ¿un Ben Noyaj tiene prohibido hacer servicio al sol para que le dé energía? No. ¿Es bueno que un Ben Noyaj sirva al sol para que le dé energía? No. A través de esto está perdiendo su porción en el mundo por venir. A través de este servicio al sol, a la luna, etc., está apartándose de Dios Todopoderoso. Ay, pero entonces, ¿por qué no está prohibido? ¿Ok? La decisión, el libre albedrío está en tus manos. ¿Querés vincularte a Dios? Dejá el sol, dejá la luna, las estrellas, no tiene nada que ver. Serví a Dios. ¿Querés elegir servir al sol, a la luna, etcétera, porque te gusta, porque pensás que así vas a obtener más energía? Hacelo, pero hacete cargo de las consecuencias. Te estás apartando de Dios. Este es el concepto de Shitu. Paréntesis. Encontramos algo interesante al respecto de padre y madre. Dios dice que tenemos que agradecer, tenemos que honrar y respetar a nuestro padre y nuestra madre, tanto para judíos como para Bnei Noyaj. Pero esto no es un asunto de Shituf. ¿No es el mismo concepto de sociedad? Al fin y al cabo, al único que corresponde honrar, alabar, agradecer, respetar, es a Dios. ¿Qué padre y madre? Entonces, ¿por qué Dios mismo dice en los 10 mandamientos, y esto se aplica también a los Bnei Noyaj, por qué Dios dice que hay que respetar a padre y madre? ¿Es Shituf? ¿Sociedad? Y la respuesta es muy interesante. Padre y madre tienen libre albedrío. Si bien la vida la da Dios, pero en la práctica padre y madre tienen que hacer sus actividades, etcétera, para que exista esta vida que Dios nos va a entregar. Entonces ellos eligieron en la práctica hacer nacer un niño porque no querían. Esto no es la discusión, si salió a propósito o sin querer. Esto no es la discusión. La cuestión es que ellos estaban ahí. Ellos estaban haciendo una actividad que podía llevar a tener un hijo, hija, etcétera. Entonces, por cuanto ellos tienen libre albedrío, entonces ahí sí corresponde el concepto de Shituf, de sociedad. Todo el problema con los idólatras era
que ellos decían que el sol, la luna, las constelaciones tienen libre albedrío para darnos aquella energía que Dios entrega o no. Esto es Shituf. No nos olvidemos, Avodah Zara, idolatría, es el que dice que el sol es la fuente de la energía. No solamente el elige o no elige darnos, de la fuente, ¿no? Dios. Okay. Entonces, padre y madre corresponde honrarlos, respetarlos, etcétera, porque ellos tienen libre albedrío y ellos eligieron que nosotros estemos aquí. Cerramos paréntesis. Un punto más para entender el resto de las leyes que vamos a explicar. Hay una prohibición para el pueblo judío: al tifnu el elilim. No se inclinen, no se tornen tras los dioses de las otras naciones que no tienen ningún valor, etc. Entonces, en base a este versículo de no acercarse siquiera a este tipo de cosas, a este tipo de idolatrías, hay una prohibición para el pueblo judío de entrar a iglesias, entrar a mezquitas, entrar a todo tipo de lugares, hacer todo tipo, incluso oler el aroma de idolatría, de los inciensos que ellos ponen. No vaya a ser que te tornes o te alejes y te apartes tras de ellos. Esta prohibición no está para Bnei Noyaj. Pero, dicho esto, podemos aplicar el mismo concepto para Bnei Noyaj, y con más razón todavía, por cuanto muchos de ellos vienen de idolatría y se apartaron de esto y entraron en el camino de la Toira, de Dios, etc. Es muy fácil que vuelvan a cometer esa idolatría por cuanto ya están acostumbrados. Entonces, cuanto más se puedan alejar de esto, de todo tipo de asuntos de idolatría, mejor. Dicho todo esto, explicamos Shituf, que significa sociedad, explicamos Avodah Zara, idolatría, y explicamos no tornarse tras los asuntos de idolatría que no tienen ningún valor, etc. Dicho todo esto, vamos a explicar. Si un Ben Noyaj le piden, quiere, etc., entrar a una iglesia, en primera instancia está prohibido, porque en ese lugar hacen idolatría. Entonces uno no debe ir a esos lugares, no debe participar en actividades que transcurran en un lugar así. Ahora, si eligen una iglesia, por ejemplo, para tomar un ejemplo nada más, como salón para una determinada fiesta, pero que no tiene nada que ver con idolatría, para un Ben Noyaj está permitido, para un judío está prohibido participar y entrar, etc. Pero para un Ben Noyaj estaría permitido entrar a una ceremonia que no tiene nada que ver con idolatría. Pero si en la ceremonia se mencionan asuntos de idolatría, está prohibido participar. Ahora bien, si lo invitan a una casa, a una cena de una festividad de ellos, etc., si durante la cena se hace mención y agradecimiento, etc., a la idolatría, Avodah Zara, idolatría, está terminantemente prohibido participar de esa cena. Ahora, si hay una mención de Shituf, de sociedad, por ejemplo, la fuente de la energía divina es Dios, pero viene este personaje vestido con el gorrito rojo y el gordo con la barba blanca, etc., y nos trae juguetes, y nos trae regalos. Esto es Shituf, esto no es Avodah Zara. Ahora, si uno piensa que es ese personaje el que es la fuente de toda esa energía y todos esos regalos, eso es Avodah Zara y está prohibido participar. Entonces, si va a causar todo un problema familiar, donde todos van a pelear, ¿no? E igualmente no hay Avodah Zara, no hay idolatría en lo que se está haciendo, entonces no hay problema en participar. Si hay solamente Shituf, está bien. Ni que hablar, que no es un problema, si simplemente la gente se reúne por una cuestión tradicional, nos reunimos tal día. Lo ideal sería no participar, pero si va a generar problemas en toda la familia, entonces ¿qué problema hay? No hay Avodah Zara, no hay idolatría, no hay Shituf, no hay ninguna sociedad de nada, porque la gente simplemente se junta porque es un día feriado y están acostumbrados de hace años juntarse ese día. Entonces no es un problema. El problema surge cuando hay Avodah Zara, idolatría, literalmente, en donde la gente, por ejemplo, dicen: ahora estamos comiendo el pan que pertenece a esta cosa y a la otra, como ofrenda de sangre y ofrenda de carne, de no sé qué. Esto está totalmente prohibido, participar y estar involucrado en este tipo de cosas. Simplemente, en resumen, para cerrar la idea, tanto cuanto un Ben Noyaj pueda apartarse de idolatría y de Shituf, mejor. Ahora bien, si en una cena, una comida, etc., hay idolatría literalmente, está prohibido participar. Si hay solamente Shituf, sociedad, por así decir, con el personaje ese gordo y los juguetes, etc., entonces, si ellos están haciéndolo, los demás lo hacen y vos no estás haciendo nada, está permitido participar. No es un problema porque Shituf no está prohibido. Es mejor apartarse de esto, como explicamos del comentario de Rashi, pero ellos lo están haciendo, vos no estás haciendo nada.
Y si es solamente una cuestión social, que ni siquiera hay idolatría, ni hay sociedad tampoco, ni Avodah Zara, ni Shituf, por supuesto que está permitido participar de esto, y tanto cuanto Mendoyas pueda apegarse a la verdadera cuestión que es la Toira, que es Dios, Ein Oid Bilvado, y no hay otro excepto Él. Él es la única fuente de toda la energía y Él es el único a quien corresponde servirlo, como está escrito: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno, hay uno solo y no hay otro excepto Él. Y esto que lo podamos ver rápidamente con nuestros ojos de carne y hueso, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.